reflexionando hoy la palabra del Señor, aquella palabra que penetra en nuestra vida cuando abrimos el corazón, cuando con fe recibimos esa presencia sagrada, empezamos inmediatamente a darnos cuenta que podemos ser diferentes, que esa palabra no puede caer en un terreno baldío, sino en la medida en que lo vamos cultivando, vamos recogiendo frutos de amor y de santidad. Pablo fue un guerrero en la fe. Después de haber sido un gran perseguidor de la iglesia y haberse convertido, es capaz de llegar hoy a donde los griegos, allí al Panteón, allí al Areópago, y empieza a predicarles, diciéndoles: miren, veo la forma tan piadosa que tienen ustedes en su religiosidad. Ellos eran politeístas y tenían muchísimos dioses: el dios del sol, el dios de la luna, el dios del agua, el dios de la fauna. Para todo tenían dioses, y a cada dios le hacían su propio monumento. Y Pablo le dio por recorrer esos monumentos y encontró uno que decía: al Dios desconocido. Eso le impactó y dijo: precisamente este es el letrero que yo necesitaba para contagiarlos en mi fe. Y toma la palabra y les dice: miren, empieza por felicitarlos. Son ustedes muy piadosos, son ustedes muy religiosos. Prueba de ello es la cantidad de monumentos a los dioses. Pero me he encontrado una inscripción al Dios desconocido, y ese es el que yo vengo a proclamarles, a que ustedes lo distingan y lo lleven en su corazón. Se rieron de él, se burlaron de él en ese Areópago. ¿Cómo sería aquello? Y mientras unos se reían, otro tomó la palabra y dijo: te agradecemos mucho, Pablo. Por favor, salga del recinto y después tendrá tiempo para venir con otras carajadas a hablarnos usted de ese señor. Pues bien, uno de los grandes magistrados que había allí se llamaba Dionisio. Y Dionisio era un matemático. Y Dionisio había estudiado cosmología. Y Dionisio era filósofo. Es decir, Dionisio no era un pintado en la pared. Dionisio era un hombre grande dentro de ellos. Asume la responsabilidad de frente a irse a hablar con Pablo, a escucharlo vehementemente, y se contagia del amor de Pablo al nombre del Señor, y hace que inmediatamente empiece a rasgarse las vestiduras delante de ellos y les dice: Pablo está en lo cierto. Este hombre que él viene a predicarnos es el nombre de Jesús, y ese Jesús lo voy a proclamar con fuerza avasallante. Y se lanza. Pero dentro de ese comentario que él estaba llevando y ese ambiente coloquial con Pablo, con Pablo aparece también la sopera. ¿Quién es la sopera? La que no falta en la conversación. Y entonces la sopera se llamaba Damaris. Y Damaris estaba ahí con el oído muy bien puesto, los ojos muy bien puestos hacia Pablo, y no podía entender cómo Dionisio, siendo un hombre de tan gran situación, estuviese comprometiéndose con Pablo. Y llega Damaris y dice: yo también quiero ser de ellos. Sí, y yo puedo estar con ustedes. Y Pablo le dice: claro que sí, venga y nos acompaña en la evangelización.
Y recuerden que Pablo era muy misógino. Pablo, dentro de esa situación que tenían los romanos, ellos consideraban que los niños y las mujeres no tenían voz ni voto, mas sin embargo la trae y la compromete con Dionisio. Y a Dionisio le dice: te voy a hacer obispo. Y lo hizo obispo de Atenas. Y con ese testimonio empieza él a predicar. Pues se ven sometidos allí a decir: hay que quemarlo, hay que llevarlo a la hoguera. Y lo vamos a llevar. Pues él huyó por diferentes partes y esquivó aquella penosa situación de ser quemado. Dice la historia que no se sabe cómo ni en qué forma murió. Lo cierto del caso es que fue un hombre ferviente en el amor del Señor frente a un politeísmo grande que tenían ellos. Qué bueno que nosotros podamos también recibir esa palabra, ese testimonio, para comprometernos con el Señor, para no dejarnos llevar de las corrientes falsas, sino aprender a distinguir quién es mi verdadero Dios. Si a Dios yo lo sigo porque me da situaciones materiales o porque lo reconozco como el Padre Celestial, el dador de mi vida, el que todo lo tiene y a quien yo le pido y todo me lo regala cuando con fe Él me asiste. Miren, Jesús le dice a los discípulos: recuerden algo, les he hablado muchísimo, pero le voy a dejar algo al Espíritu. Vendrá el Paráclito y el Paráclito les hablará. Y ese Paráclito es el Espíritu Santo y se lo voy a dejar a ellos para que ustedes lo reciban en mi herencia. Y los griegos se sorprendieron cuando Pablo les dijo: los poetas dicen de ustedes, hablando del Dios, llegan a afirmar que por Él vivimos, en Él vivimos y con Él estamos. Es decir, la estirpe y la herencia de nosotros es seguir al dueño de la vida. Pidámosle al Señor que nos abra caminos de fe, de esperanza y de amor, y que podamos recibir con una fuerza grande e intrépida ese Espíritu Santo, ese Pentecostés que ya se avecina, con dones y carismas, con expresión de amor, para escuchar esas lenguas diferentes. Cuando se habla de don de lenguas, pensamos que es un trabalenguas. No lo confundan con trabalenguas. Es aprender a distinguir el amor de Dios en el lenguaje donde Él nos habla, en todo lo que vemos, en todo lo que tenemos, en todo lo que queremos hacer.